Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Los humanos no pelean limpio. Cuando nuestros equipos de exploración se encontraron por primera vez con el sistema YM-2456, hallaron un verdadero tesoro de recursos naturales justo en nuestra frontera. Contenía varios planetas rocosos ricos en minerales pesados, un cinturón de asteroides y una nube de Oort completamente sin explotar, y una de las lunas de uno de los gigantes gaseosos era casi pura agua e hidrocarburos. La fauna nativa seguía siendo el único obstáculo para la recolección de estos recursos por parte del Imperio Serton. Si bien el sistema albergaba más de media docena de lunas con ecosistemas submarinos primitivos, nuestra atención se centró en la tercera roca a partir de la estrella de secuencia principal. Encontramos un mundo salvaje floreciente, prácticamente intacto, habitado por una curiosa raza de primates. Eran físicamente diminutos, intelectualmente limitados y socialmente atrasados, pero en ese momento estaban inmersos en un conflicto militar mundial que despertó nuestro interés. En apenas 3 ciclos, su tecnología militar avanzó más de lo que nuestra propia especie lo hizo en 40 de nuestros años. Desde el principio vimos que eran guerreros talentosos, independientemente de sus limitaciones tecnológicas. Un enemigo digno. El lanzamiento de su primera nave espacial primitiva por encima de su atmósfera activó las alarmas de la expedición, y el comandante decidió retirarse del sistema para evitar ser descubiertos. Más tarde analizamos el dispositivo y determinamos que era un arma balística totalmente carente de equipo de escaneo. Pero era evidente que esta especie estaba al borde del viaje espacial al ritmo actual de avance. Nunca rivalizarían con nuestro imperio, sin duda, pero en cuestión de décadas serían una amenaza para cualquier puesto minero. El asunto de YM-2456C, como fue registrado en el mundo de las bases de datos Serton, pasó por muchos ciclos de deliberación en el Senado Imperial antes de que se tomara una decisión. Los habitantes avanzaban demasiado rápido como para ser ignorados, y los recursos del sistema eran demasiado abundantes como para dejarlos intactos. Se reuniría una flota de invasión para someter a los nativos y utilizarlos como mano de obra para explotar los recursos recién adquiridos. Muchos conglomerados mineros vieron dispararse el valor de sus acciones ante la aparente victoria garantizada. Fui elegido para comandar las fuerzas terrestres de la campaña, que se lanzó casi 100 ciclos después del descubrimiento de ese planeta. Dejé a mi pareja con la promesa de que regresaría en no más de 2 ciclos. Iba a ser una victoria fácil, un último honor para mi carrera antes del retiro. La guerra orbital fue casi inexistente. Habían puesto en órbita miles de satélites y estaciones ridículamente limitados sobre su mundo, y solo unos pocos tenían algo que siquiera pretendía ser armamento ofensivo. Mientras preparábamos nuestras fuerzas de desembarco en órbita, se hizo evidente que ni siquiera contaban con armas de superficie a órbita. El almirante Irtex se mostró decepcionado de que la naturaleza primitiva del enemigo aparentemente relegara a sus fuerzas a un simple servicio de transporte. Los inicios de la guerra terrestre fueron mucho más prometedores. Nuestras naves de desembarco se encontraban con una fuerte resistencia, y mis soldados enfrentaron una potencia de fuego abrumadora en la mayoría de las zonas de aterrizaje. El enemigo utilizaba armas de fuego balísticas y artillería de proyectiles, con apenas algún atisbo de sistemas láser tempranos. Sus cazas atmosféricos eran blancos fáciles para nuestros drones, y aún así nos infligían bajas respetables. En un acto del que me arrepentiré hasta mi último día, ordené el despliegue de la mayor parte de mis reservas para que mis hombres no se perdieran la diversión de un combate tan honorable antes de que el enemigo se derrumbara. Fue entonces cuando lo que enfrentábamos resultó ser cualquier cosa menos honorable. Desplegaron un anatema.
Un anatema es el arma más cruel e imperdonable conocida por el pueblo Serton. Un dispositivo que divide o fusiona el átomo para producir una explosión masiva y sucia que aniquila todo lo que toca y envenena la tierra y el aire durante decenas de ciclos. El Imperio Serton posee una docena de estos dispositivos para la redirección de asteroides en emergencias. Usar uno en combate es un crimen galáctico. En la historia de la galaxia, nadie había siquiera amenazado con emplear un artefacto tan maligno. Los humanos detonaron uno en su propio mundo natal, luego otro y otro más. Recuerdo haber sentido que mis corazones dejaban de latir al ver los destellos cruzar el holograma en el centro de la sala de mando. Cientos de detonaciones del anatema a lo largo del planeta, todos concentrados en nuestras fuerzas de desembarco. Ha habido campañas enteras contra imperios casi equivalentes, guerras que se extienden por cientos de mundos, que no resultaron en más de 10 millones de muertos. Los humanos aniquilaron a 15 millones de los nuestros en cuestión de minutos. Más del 70% de todos los soldados Serton que había reunido para la invasión desaparecieron en un solo destello. Los que sobrevivieron a la explosión quedaron a la defensiva frente a una nueva ofensiva, y también cayeron por miles ante un arma completamente nueva: gas tóxico. Hasta donde sabíamos, nadie había considerado jamás utilizar gases venenosos en un entorno de combate. Era inconcebible por cualquier definición de la palabra. Existen mezclas gaseosas capaces de matar a un ser con una sola bocanada, derritiéndolos desde los pulmones hasta las escamas y causando un sufrimiento atroz durante cada último segundo de sus breves vidas. Y decenas de miles de Serton se asfixiaron en sus trincheras ese día. Ni siquiera dotábamos a nuestras tropas de respiradores en aquel entonces. Nunca habíamos tenido un motivo para hacerlo. Cuando finalmente di la orden de retirada a órbita, ya era demasiado tarde. Comandaba una fuerza militar destrozada y diezmada. En 2 ciclos de la luna del mundo habíamos sufrido las peores bajas en la historia de nuestro imperio, y el planeta que pretendíamos conquistar era ahora un mundo mortal irradiado. Se me aconsejó abandonar la misión. ¿Acaso el trabajo no estaba hecho si el mundo estaba inhabitable? Los locales se extinguirían mucho antes de que nuestras expediciones mineras siquiera llegaran. Sabía que no podía dejar mi última guerra a medias. Necesitaba lograr alguna forma de victoria para borrar esta mancha oscura de mi honor. Solicité más refuerzos al mando del sector y ordené a mis fuerzas reagruparse para un nuevo asalto. Uno de los mayores desafíos logísticos para una segunda oleada fueron los uniformes de combate. Hasta entonces, nuestro imperio no tenía uniformes para entornos peligrosos, ya que ningún campo de batalla semejante había existido. Para cumplir con los estándares básicos de resistencia a riesgos de la infantería, tuvimos que tomar cada traje de vuelo con certificación de vacío de la flota y sellarlo para una protección del 100% contra todas las toxinas aerotransportadas y resistencia a radiación dirigida. El ocupante sería inmune a todos los ataques con gas y capaz de operar en una zona caliente radioactiva hasta por 4 meses antes de exceder los límites de radiación de por vida. Nuestros soldados fueron desplegados para enfrentarse a hombres vestidos con pesadas pieles animales procesadas y simples máscaras de carbono, y nunca volvieron a combatirnos en las líneas de batalla estándar. A medida que nuestras fuerzas avanzaban, se les permitía caminar hacia campos minados y ciudades en ruinas llenas de trampas. Nuestras tropas eran emboscadas en cada esquina. Docenas de cuarteles generales y los convoyes eran destruidos por explosivos improvisados a diario. Los civiles, cuando podían ser encontrados y reunidos en campos de ayuda destinados a mantenerlos a salvo y saludables, con frecuencia sacaban armas ocultas y atacaban a sus salvadores en cuanto se bajaba la guardia. Nunca en mi vida había llorado por una orden que me vi obligado a dar. Ninguna otra que no fuera la de ignorar las leyes de convención relativas a la muerte de infantes. Los humanos de algunas regiones solían colocar explosivos en sus pequeños y enviarlos contra las filas de mis soldados, sabiendo que no tenían permitido responder al fuego.
Su creatividad en el ámbito del equipo de combate, que había despertado nuestra curiosidad tanto tiempo atrás, también regresó. Copiaron nuestro armamento de plasma, y desde su punto de vista, lo mejoraron. Retiraron los limitadores que impedían que un arma de plasma sobrecargada se detonara a sí misma y a su usuario, sacrificando seguridad por un modesto aumento del potencial destructivo. E hicieron lo mismo con sus vehículos, que se volvieron cada vez más comunes en el campo de batalla a medida que nuestras propias máquinas de guerra se averiaban sin posibilidad de reemplazo. Fracasé en la guerra terrestre. Tras 10 ciclos, lo que quedaba de mis fuerzas originales, así como los refuerzos, no podía mantener una base en tierra sin ser empujados rápidamente de vuelta a órbita. No había esperanzas de una nueva ofensiva, a menos que reuniera suficientes tropas para montar un asalto sectorial de clase B, y eso podría tomarle al Senado otros 100 ciclos en aprobarlo. Y fue entonces cuando también nos expulsaron de órbita. Los humanos habían robado varias docenas de naves, en su mayoría cargueros y patrullas ligeras, y las habían equipado con nuestro propio armamento abandonado. Al principio no eran rival para nuestras flotas, pero esas tácticas de golpear y huir agotaron los recursos del almirante hasta que sus naves capitales quedaron vulnerables. Incluso después de todo lo que había visto hasta entonces, me sorprendió que rompieran un último código básico de la guerra y usaran sus naves para realizar ataques suicidas contra toda nuestra flota. Yo iba a bordo de las últimas naves averiadas que lograron escapar del sistema, y mientras lloraba en el vacío, reflexioné sobre el monstruo que acabábamos de crear. Los humanos carecían de honor, de misericordia y de contención. Como regla general del orden galáctico, las especies que carecían de honor carecían de talento para la guerra, y aquellas que practicaban la guerra lo hacían con honor. Los humanos demostraron un desprecio absoluto incluso por los estándares más fundamentales del conflicto, y también un talento único para librar dichos conflictos de las maneras más eficientes que nuestro imperio haya visto jamás. Son la raza guerrera perfecta, y yo fracasé en detenerlos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.